Buenas noches y bienvenidos a las 8:45. Hoy es el viernes 18 de mayo. Es un gusto estar con ustedes para conversar los presentadores de este subprograma sobre los hechos más relevantes ocurridos en los últimos días. Bienvenida, Dina Fernández. Hola, ¿qué tal están? Hoy está con nosotros Quique Godoy. Es un gusto tenerte aquí, Quique. Bienvenido. Igualmente, muchas gracias. Bienvenido, Pedro Trujillo. Buenas noches y bienvenido, Quique. Debemos explicar que mientras nosotros trabajamos arduamente, Paolo Hurtado se encuentra, yo no sé si libando una copita de tequila o algo por el estilo en México. Ha viajado el día de hoy para allá. Va a pasar un largo fin de semana en México. Quique va a acompañarnos también el próximo domingo. Mucho que discutir. Yo quisiera arrancar con esa agilísima, express, más que pronta, tramitación del finiquito del ministro de Salud. Debo decirle ya ministro de Salud. Sí. El presidente le dio 8 días para que resolviera sus problemas. Y los problemas parecen haberse desvanecido frente a él como por arte de magia. Esto es una cuestión tipo Harry Potter. Pero tanto el Ministerio Público como la Contraloría General de Cuentas, el organismo judicial, ¿dónde se ha visto que un juez modifique la fecha de una audiencia o de una diligencia en beneficio de la persona que la solicita? Díganme ustedes, por favor. ¿Aquí? En cuanto, bueno, en este caso, el asunto es que el presidente... En la duda se favorece al reo, dice el Código Penal. El asunto es que el presidente de la República va a poder tener al final del plazo que le había dado al señor Villavicencio, pues a una persona a quien llamar ministro de Salud, justo cuando esa cartera atraviesa grandes problemas. Pero empecemos por discutir ese finiquito express que está obteniendo el señor Villavicencio. ¿Quién arranca? Bueno, pues si quieren arranco yo. Yo creo que lo primero que el presidente tiene que haber explicado es cómo nombra a un ministro que tiene problemas legales. El presidente tiene una serie de asesores que le deberían de haber resuelto este tema. Y si no le sirven, haberlo sacado. Porque un asesor que es incapaz de asesorar en elementos tan simples como si una persona que hay que nombrar en un cargo público cumple los requisitos y lo hace mal, ya es mal asesor. No sé quién fue, pero ese debería de haberse cortado la cabeza, sí, como ejemplo público de que un funcionario público no puede cometer esos errores. Lo segundo es que las soluciones que han venido después todas han sido malas. Suspender al ministro sin suspenderlo. Bueno, yo no entiendo qué figura jurídica es esa, ¿no? Es cállate y no digas nada, pero sigue mandando. Y luego, tenga razón el señor Villavicencio, no tenga razón, lo haya hecho el juez sujeto a derecho o no lo haya hecho sujeto a derecho, eso es un escándalo. No. O sea, eso, la percepción es que eso está tan mal hecho, tan absolutamente manipulado, aunque en derecho tengan razón, que el simple hecho de este refrán, no, la mujer de César no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo. Esto encaja aquí perfectamente. Bueno, además hemos visto nombramientos que han sido cuestionados por cuestiones bastante más pequeñas que tener 22 denuncias. Yo creo que... 22 reparos, 3 denuncias. Bueno, pero en todo caso eran muchísimos problemas de orden legal que el presidente debería haber esperado previamente a que estos fueran desvanecidos antes de nombrar al señor Villavicencio. Bueno, ahora ya está, pero... Yo creo que tiene dos o tres temas y problemas de fondo. El primero es que hay que entender que se tiene que presumir que es inocente hasta que se haya sido juzgado y demás. Eso es básico y es el argumento principal que han utilizado. No deja de ser cierto. Sin embargo, la ley de probidad dice en el artículo 16 que para poder tomar posesión de un cargo deben tener en la mano el famoso finiquito, que no es un finiquito per se, es simplemente una certificación de ausencia de juicios en ese momento, lo cual no podía emitirse porque habían juicios pendientes. Y lo tercero es que la Constitución no establece dentro de las condiciones para poder ser ministro el que tenga ese finiquito. Ahí es donde se han manipulado este tema para decir, bueno, no lo requería. Pero cuando Débico Osorio fue relevado como viceministro de Cultura y Deportes, el argumento principal fue, no cuenta con finiquito, tiene reparos. No le dijeron, tiene 8 días para ir a resolverlos. Le dijeron, váyase a su casa, no puede seguir en el cargo. Entonces, no pueden haber dos formas diferentes de medir la misma situación. Además, el Ministerio de Salud tiene tantos problemas de orden administrativo que poner a una persona que tiene 22 reparos o 22... Reparos, ¿sí? Sí, es inconsistente, porque entonces uno dice, ¿cómo es que se van a resolver los problemas si esta persona que ha estado ya ahí antes, en su paso por la gestión pública, acumuló esa cantidad de... Yo creo que el primer vulnerable en este caso es el ministro Villavicencio, quien llega con gran debilidad a ejercer la cartera. Lo que está diciendo Dina, el primer reclamo que haya sobre valoración en compras de equipamiento o de medicinas en el Ministerio de Salud, ¿hacia dónde van a girar todos los ojos? Luego,
el propio presidente de la República y el gobierno se han visto muy afectados por este caso. Simple y sencillamente están perdiendo, están dilapidando su credibilidad. Me temo que esto le causa daño también al Ministerio Público. Dejarme que diga una cosa para... Muestra una diligencia que para al muchas Ministerio Público personas... y al sistema judicial. No pueden desestimar un caso. Judicial. El Ministerio Público no puede desestimar un caso. Bueno, como dijo Pedro hace un momento, si ellos tienen elementos para pensar que no hay razones para llevarlo a un proceso, pueden solicitar que se desestime. Claro, pero si ves por la regla, en ninguno de esos casos el Ministerio Público lo hace. Es más, en todos esos casos la Contraloría después apela, aunque no tengan razón, apela de oficio hasta que llegue a la última instancia. Pero aquí todos quedan mal. Aquí llegó la última instancia, los 5 minutos. Pero vamos a poner una cosa más. ¿Y los sindicatos de salud? ¿Dónde está esta honorabilidad sindical, estas luchas sindicales que se levantan y paralizan el país con las causas del trabajo? Y ahora, toditos callados. Esos también son culpables por omisión de no haberse manifestado y haber dado opinión. Entonces, vuelve a ver qué pasa con los sindicatos. Son cuates del ministro. Sí, porque bien que se manifiestan cuando hay un temita de... ¿Dónde están los sindicatos aquí? Yo tengo entendido que no tienen una excelente relación con este señor. Pero yo quisiera preguntarles otra cosa. Yo recuerdo que durante la segunda gestión de Marco Tulio Sosa, en el gobierno de Berce, no en el DERSU, sino que en el de Berce, hubo una crisis terrible en los hospitales. No sé si recuerdan, al final del gobierno estaría el señor Villavicencio a cargo del Roosevelt cuando eso sucedió. Él estuvo a cargo del Roosevelt cuando fue el gobierno de Arzú, fue el director del Hospital Roosevelt en esa época. Pero después regresó con Berce. Sí, regresó, pero no como director del hospital, sino que en otros cargos. Sí, pero Villavicencio sí es identificado como parte de ese equipo que ha llevado Marco Tulio Sosa al Ministerio, a la Salud Pública en 2 ocasiones. Y no solo eso, creo que, bueno, en la primera gestión que él tuvo en el directorio del hospital, hizo creo que una muy buena gestión, se mejoró muchísimo la atención, pero no fue solo su gestión, hubo un trabajo muy fuerte alrededor de la ciudad de la salud, que le llamaron, donde se invirtió también en el hospital de maternidad, en el hospital de pediatría, y un tema que él manifiesta mucho, el de la UNOPS, porque se montó justamente en esa época el hospital de pediatría para los que tienen cáncer, los niños que tienen cáncer. Todo esto se hizo en esa época. Es un excelente hospital. Claro, y todo eso se hizo en esa época. Entonces, ¿y lo hizo él? Él estuvo ahí, él gestionó, pero mucho fue inversión privada, en el caso de la UNOPS, y lo otro fue una inversión que se dio de parte del gobierno de China, de Taiwán, en el hospital tanto de pediatría como en el de maternidad, pero él estaba ahí en ese momento como director. Yo recuerdo que en ese momento, en medio de todo, sí funcionó de alguna forma. Pero mira, aunque sea bueno, aunque sea el mejor ministro, aunque sea el mejor gestor, y nadie está dudando, y a lo mejor dentro de 3 semanas resulta que le ha dado un cambio a la salud, que estamos aquí proponiéndolo para el premio, esos premios que dan por ahí por el mundo mundial. Pero es que ese no es el punto. El punto es que las circunstancias del nombramiento son tan nefastas, tan mal hechas, que el desgaste que ha tenido innecesariamente el gobierno se lo ha provocado él mismo. Y yo digo que más que los asesores, como decía Pedro, y el secretario general. El secretario general, él es el responsable de velar que legalmente si él le hubiera dicho al presidente, no se le puede nombrar hoy porque carece de ese bendito dígale que dele 8 días a partir de hoy. Claro, o que espere 2. Claro, pero si no hubiera existido toda la presión que hubo, quizá ni la Contraloría, ni el Ministerio Público, ni el organismo judicial... No hubiera sido público. No hubiera sido público la presión. Pero si hubiera movido de la misma manera, yo creo que ahora todos quedan en vergüenza. El mensaje va en la creo que tal vez hubiera sido más expedito y más suavecito. Y más discreto. Sí. Pero Pedro hablaba de desgaste, y desgaste ha tenido esta semana el gobierno con noticias, por ejemplo, como la aparición de una compra que no se había concretado todavía, pero estaba ya en marcha, de pilas sobrevaloradas en el Fondo Nacional para la Paz, en FONAPAZ. Apareció también información sobre esa gestión entre amigos que fue a ser el director de FONAPAZ en confianza, sí, sin el comercial de por medio, que fue a ser el director de FONAPAZ ante el alcalde de Taiwán para obtener 6 millones de quetzales. Perdón, sí, ante el embajador de Taiwán para ir a conseguir 6 millones de quetzales que le permitieran reparar escuelas. Tenía otro chino cheque como el deportivo. Pero por escrito contestó el embajador, mire, chino cheques ya no estamos dando, en esta época ya no. Pero luego ha aparecido también información que fue hecha pública inicialmente por el diputado Hugo Morán del Partido de Avanzada Nacional, quien ya se puede anotar 2 goles en este breve periodo de legislatura, que cuenta sobre las dudas que levanta una gran compra de láminas
que presuntamente estaría sobrevalorada porque se estaría promoviendo la entrega de una lámina de un grosor inferior al del precio que se está presentando. Fonapaz como fuente esta semana de desgaste también para el gobierno, además del caso del doctor Villavicencio. Es que estos son los organismos estos que existen. Yo no sé qué hace Fonapaz Aquí te puedo explicar. vendiendo piletas, ¿no? Bueno, no la vendía. O comprando piletas y regalándolas. Entonces, ahí lo que vemos es, pero no solo Fonapaz, está Fonapaz y un montón más de secretarías. Yo no conozco ninguna organización política no chapina que fuera de los ministerios tenga casi el doble o más de organismos similares a los ministerios. Los ministerios precisamente están para ejercer la función pública en sus distintas áreas. Entonces, estos son los organismos de los chanchullos. El gobierno anterior daba tortilleras, eran máquinas o molinillos, máquinas de tortilla, y esto lo ha dado por Molinos piletas. de nixtamal. Además, unas piletas feas, eran rojas de plástico, además eran feas, hombre. Lo que yo no entiendo es qué hace Fonapaz haciendo eso. Y termino con esto. Volvemos a la actitud gubernamental sobre la transparencia. Estos casos o se cortan drásticamente y se cesa al responsable de un día para otro, como ya ocurrió en él, o esto es un novillo que no tiene fin hasta que llegue a la base. Yo digo, los fondos sociales tuvieron su razón de ser en los 80s y 90s principalmente por una recomendación que tenía que ser temporal y paralela a que las instituciones formales, los ministerios, se mejorara su capacidad de ejecución, su eficiencia y pudieran administrar de una mejor forma y más rápido los recursos del Estado. Mientras esto se lograba, se crearon los fondos sociales. En toda América Latina se crearon fondos de inversión social y el objetivo era poder administrar más rápidamente los recursos para atender a población vulnerable o que tenían problemas por conflictos armados, como se vio en Guatemala. El FIS, por ejemplo, ya desapareció, cumplió su tiempo que tenía que existir y desapareció. Funapaz debió haber aparecido desapareció entre el 2000 y 2004, porque las atribuciones principales que tenían que ver con los acuerdos de paz, retorno de refugiados, desmovilización de la URNG y demás, ya se habían cumplido después del año 2000. Y todo lo que tenía que hacer después de eso era empezar un proceso de clausura, porque ya no estaba en ese punto, no tiene ya por qué existir Fonapaz. ¿Pero por qué sobrevive Fonapaz? Porque es un brazo ¿Hay alguna duda? Porque les permite hacer esa uno de clase los de compras botines del Estado. Y no solo es Fonapaz, está hay un pero fondo ahora Fonades, está el fondo de tierras, son varios y entre todos suman casi como 1.000 millones, recuerdo yo. Mucho más. Yo creo que más. Muchísimo más. Pero el gobierno no quiere asumir con seriedad esa discusión de por qué mantener vivo a Fonapaz. Por ejemplo, si me dicen a mí que para construir escuelas o para reparar ¿No han escuelas... creado ya un ministerio, este último, ¿cómo se llama? De Desarrollo social. Desarrollo social. Bueno, ahí tienes un ministerio que puede llevarse estas cosas y direccionarlas en las medidas que crea. Ahí sí está el tema. O sea, hay cosas que son de apoyo a la población vulnerable que las debiera asumir ya el Ministerio de Desarrollo Social. Y todo lo que es construcción de infraestructura se debió haber transformado. A ver, pero ¿qué es ministerios. legítimo entregarle a población vulnerable? Me decís, por ejemplo, drenajes y agua potable. Yo con eso estoy de acuerdo. Pero esto es UNEPAR. Pero, por ejemplo, es una institución que... Pero entonces, funciona en el decime, ¿qué más? ¿Llevarle una pila o llevarle un molino en nixtamal? ¿Qué más? Eso es puro clientelismo. Eso es clientelismo, Claro, así es, eso pero- abona clientelismo. Para eso se usa. Para eso es Mira, clientelismo. los mismos ministerios, Ministerio de Comunicaciones, pongamos un ejemplo, ¿eh? Puede tener un departamento o una dirección para cuestiones vulnerables y específicas. O sea, no necesitas ese órgano. Bueno, miren, y para ser justos, yo recuerdo una discusión que hubo en el Congreso, antes del gobierno, en el gobierno de Ramiro, creo yo, y ahí Paco Reyes, que fue después vicepresidente, él tomó la palabra y él hizo un largo discurso acerca de la inconveniencia de los fondos sociales. O sea que esos Y no cerró problemas... ninguno, Pero no cuando es- los tenían que cerrar en el 2000 no los cerró. No, claro, pero te digo, desde hace cuánto se está discutiendo de eso y se miraba venir que no servían de nada, o sea, simplemente para canalizar corrupción. Muy bien, vamos a ir a la Eso es. pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para seguir discutiendo sobre los hechos más relevantes ocurridos en los últimos 5 o 6 días.